El sentido común se refiere a las ideas, creencias y valores que son ampliamente aceptados y compartidos por la mayoría de las personas de una sociedad durante un periodo específico de tiempo. Fabricio Mejía cree que el sentido común es el mayor cambio que ha ocurrido en México durante los últimos 6 años. De eso nos habla en Largo Aliento. Fabricio, qué gusto que estés de nuevo en Largo Aliento. Muchas gracias por la invitación otra vez. Siempre es un gusto. Lo interesante, en especial para mí, es cómo ha cambiado el sentido común en México, ¿no? Tú comentabas antes de que empezara el programa que en época de Fox nos deslumbró al decir groserías, huevones, pendejos. ¡Wow! El país se sacudía por estas transgresiones de las buenas costumbres de la gente decente. Y esto ya no le causa nada a nadie. El país se ha liberado de muchas trabas. Sí, sí, hay un nuevo sentido común, efectivamente. Exacto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a las bases, digamos, los principios comunes sobre los que se manifiesta el debate político. Las creencias que Las tienen las creencias mayoritarias. mayoritarias, que son de común acuerdo, que son compartidas por mucha gente, los ciertos principios de lo que debe de ser el tema de la política. Y entonces, en ese sentido, pues ya, digamos, el foxismo, que era esta como irrupción de un ranchero en quiebra, luego lo supimos en Guanajuato, y ya no tenía ningún efecto, ya había perdido cualquier tipo de impacto, ¿no? Y después las ideas de izquierda, que antes eran satanizadas, han tenido 6 años de difusión y de entrar a las conversaciones privadas de las personas. La misma política tiene otro significado. ¿Por qué no, tú que diriges la revista Sentido Común, por qué no nos vas contando cuáles son en especial las cosas que han cambiado de bando de sentido común? Sí, en realidad lo que tienes es que los principios, digamos, básicos sobre los que se está ahora formulando el debate político estaban en una parte de la sociedad mexicana mayoritaria que no había entrado, Que no tenía representantes, que no tenía representantes, que no había usado a los representantes, ni la política, ni el conocimiento, la información que de no la tenía política, medios de comunicación que tampoco. no tenía medios de comunicación. Ese es interesante porque el lugar donde se produce el conocimiento político, dejaron de ser los medios corporativos y empezaron a ser las redes, el YouTube, etcétera. Ahí se genera el La conocimiento. mañanera, La mañanera con toda la importancia. televisión pública que está viviendo un momento, donde interesa a la gente de nuevo. Exacto. Y entonces ahí se está generando eso. Y lo que ha cambiado es, bueno, para empezar, eh, asentar, legitimar el hecho de que la política no es un asunto de los expertos, Eso es es importantísimo. un conocimiento de experiencia, de la idea que tú tienes Que del los país. expertos en política son los que padecemos o gozamos de la política, los ciudadanos. Sí. Exacto. Si antes nos hablaban en conceptos abstractos, ¿no? Exacto, siguen, ¿eh? Eh, Hablan de contrapesos y hablan la de derecha, la derecha habla de eso, y los comentaristas de la derecha en estas mesas que tú has criticado muchísimo, donde pues hay sí. 8 contra uno o casi siempre una, Claro, este, la proporción es 4 contra 1, una, sí. cuando en la sociedad la proporción es 3 contra 1 y el uno es, de derecha. El uno es Alarraqui o tu tía de satélite. Y entonces,
digamos que eso ha permitido que no sea de expertos, que no sea un Sí, asunto de tú qué sabes o qué doctorado tienes en, ¿no? claro, Sino que sea un asunto popular, que es el fundamento, digamos, de la democracia liberal. Cuando tienes el surgimiento de el sentido común como una facultad del juicio de cada quien, que no puedes comparar más que en la proporción de si es mayoría o minoría, empieza en Inglaterra precisamente cuando liberan la prensa. Ya no hay una censura previa a la prensa claro, y todo el mundo empieza a publicar lo que sea, calumnias, difamaciones, claro, burlas, vulgaridades. claro. Y entonces dicen, a ver, el sentido común y el gusto, que surgen al mismo tiempo, deben de ser maneras de que se autorregule esto. Sí, Y ellos dicen, lo que necesitamos es amabilidad y ser razonables, civilidad, civilidad, exacto. ¿no? Entonces, ser razonable no es tener la razón, ni es ser racional, digamos, en el Sí, sentido del método, sino ser amables, ¿no? No entrar en descalificaciones personales o del físico o en vulgaridades. sí. Ahorita se me ocurrió pensar en Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es las vulgaridades que puede Sí, llegar a decir. él está en el siglo XII. Él está en el siglo XII. Exacto. Eh, En los señores feudales está sí, él. lo único Ajá, moderno en él es el yate, ajá, pero digamos se acota y dice, no, esto no entra, sí, esto sí es grosería, sí. esto no puede ser parte del debate público. Fabricio, al mismo tiempo, esto de que la agresión sí es permitida, las acusaciones, lo vuelve un gran espectáculo de inteligencia. Está lleno de memes, las redes, de los golpes y no sé si viste este maravilloso simulador del debate de Claudia y Ah, Xóchitl, del sí. primer debate que están en la lucha libre. Yo lo retuiteé y me regañaban. Decían, no, espérense, es que la política también es un gran espectáculo de inteligencia donde ni más ni menos están hablando de nuestra realidad compartida. Entonces, yo encuentro que los números de los debates, no solo el anterior de Claudia y Xochitl, sino de los otros, los previos de ellas, y también los de la Ciudad de México, y también los de los estados, están teniendo audiencias pico. Sí, porque hay interés. De, Esa es una cosa que ha cambiado en México en cuanto al sentido común. La política era aburrida, era ininteligible. Tú mirabas los discursos esos que duraban 8 horas de López ¿Te Portillo, acuerdas? eran ininteligibles, ¿no? Sí, eh, o toda digamos, esa sí, lengua de los neoliberales economicista, ¿no? Llena de cifras y cifras y cifras que no te decían absolutamente nada. Eso era muy aburrido y no podías entrar, digamos, estaba hecho para los expertos, los analistas, los que interpretaban las señales, ¿no? Proféticas, ¿no? completamente. El otro cambio es que llegamos a final del sexenio con un 60-70% de ciudadanos que aprueban a un gobierno. Esto a mí no me había tocado vivirlo en México. Sí, sí. Yo, de hecho, contaba la anécdota de una vez que llegué a Buenos Aires y se había muerto Kirchner, y me metí a la manifestación de la CGT y yo decía, a ver, es que esto yo no lo logro entender. Sí. Un presidente que ustedes quieren, ¿no? En México no existe, los Sí, detestamos. incluso decíamos que era un ritual de 6 años de adorar a un presidente hasta matarlo, Exacto, ¿no? luego Al final todos decían ya que se vaya. Ese era el sentido común, ¿no? exacto, y le echaban la culpa de todo, el chivo expiatorio de absolutamente todo, y ya venía Se un renueva, nuevo ciclo, ¿no? Aunque fuera el mismo partido. exacto. Y entonces, Y entonces había que exacto, deslindarse, ¿te acuerdas? sí, Que incluso si era del mismo partido el siguiente presidente, caso Calderón y Fox, se deslindaban, decían, yo no tengo Cedillo nada que ver con... Salinas, Sí, yo lo veo en muchas partes.
Bueno, el hecho de la ventaja de Claudia está ratificando a López Obrador. Otra cosa, el surgimiento de los intelectuales y periodistas que no están apenados de simpatizar con un partido o que incluso son abiertamente militantes. Sí, sí, eso es notable también, es decir, el reconocimiento de que todos tenemos sesgos, de que todos partimos de un juicio previo, que tiene que ver con muchas cosas, con la idea que tienes tú del país, con la idea de tu propia experiencia, con la gente con la que estás en contacto, y tienes ese sesgo, ese prejuicio, llamémosle. Pues, ¿sabes una cosa? Yo en una época, al principio del sexenio, traté de ser muy neutral y me costaba trabajo, sobre todo ante el embate del poder mediático comercial a la izquierda. Y yo me he sentido de izquierda muchos años, salvo un periodo. Este, y ante eso, yo ¿Qué periodo? decidí, el periodo donde empezó el neoliberalismo, fíjate que me leí los libros clásicos Ujú. del neoliberalismo y dije, sí, muy bien, ¿sabes qué? No seamos siervos de los gobiernos, que ya haya una igualdad. Y me dijeron, todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener los mismos derechos, el dinero y el capitalismo nos hará iguales. Yo dije, está bien, vamos a probarlo porque a mí no me gustan las pirámides Ajá. de poder. Sí, pero luego de 5 años dije, yo más bien veo que se está creando una clase muy poderosa que son los magnates. Y a los 10 años, bueno, ya tendría que estar yo amnésica, sorda y ciega para no darme cuenta que lo que se estaba creando era la tiranía de los magnates, de los billonarios y la tiranía de la religión del dinero. Entonces dije, no. Y la otra idea grande política que está en oferta es la izquierda. Ujú, Esa es la otra. ujú. O sea, podemos fantasear que vamos a una dictadura ecologista. A mí me gustaría eso. Pero no existe todavía esa idea formada. Entonces, en política es una imposición tener un lado pragmático y realista. Si no, pues se vuelve literatura. Sí, sí, pero bueno, volviendo al asunto de los sesgos, de Sí, aceptar los propios sesgos, ¿no? Aceptar que tienes una opinión así es. y que tienes una ideología. Eso también es un avance, digamos, porque así queda claro, digamos, de qué lado estás cuando estás preguntando, cuando estás hablando, etcétera. Eh, eh, un conductor de televisión en Televisa dice yo abiertamente, yo soy neoliberal y no le da vergüenza. Sí, Leo Exacto, Zuckerman. Zuckerman. Y otros dicen yo soy abiertamente de izquierda y estoy con la 4T. Así es. Entonces, ya sabes, Pero muchos ¿no? siguen diciendo, no, es que no existe la derecha y la izquierda. Dices, wow. No, bueno, O es sea, que eso sí ya, ese buenondismo ya es tan superficial y burdo. otros que eh, dicen, yo critico, yo digo que está mal. Y no se dan cuenta que al solo hablar de lo malo, están tomando una postura. Están tomando una postura, claro, en un momento además de definiciones, no te puede, esto de la neutralidad en el periodismo, en los medios, surgió, es una idea norteamericana, digamos, de que puedes criticar a ambos bandos y repartir, digamos, golpes a uno y a otro, sobre todo en el caso norteamericano, que solo hay dos partidos, y que creo que el problema de fondo en Estados Unidos ha sido ese. Entonces repartir y pasas, digamos, por neutral. El problema con eso es que no estás tomando en cuenta la información, estás tomando en cuenta tú salvarte, que la gente diga que tú eres objetivo y Exacto, neutral, exacto. pero en realidad no estás a favor, digamos, de decir la información. Ahora, en Estados Unidos también eso ya es del pasado. Eso De también es hecho, del pasado. ya hay cadenas enteras que son pro-demócratas y una cadena muy poderosa, Fox News, que es Pro Trump. pro-republicano. Lo que opinen los republicanos, ¿no? Porque han cambiado mucho. Los republicanos de Trump no tienen nada que ver con los republicanos de antes de Trump. De Bueno, Reagan. pero son claramente, tienen posturas
clarísimas y casi no dejan entrar a nadie distinto a sus foros. Sí, es cuando hablas, digamos, de esta polarización en los Estados Unidos, que sí, esa sí existe, es decir, ahí sí tenías estados que podían variar entre demócratas y republicanos y ahora tienes 2 o 3 nada más donde Sí, se da esto, ya los demás están fijos. Eso sí es polarización. Aquí le llaman polarización a que el presidente les diga fifís y cosas así, pero en realidad no está polarizado, ¿no? otra novedad cultural, o sea, un presidente que se expresa y con una reacción terrible de la derecha, no, usted no puede expresar. El presidente es neutral, que es una idea pues muy mentirosa, Monárquica, como de un monárquica, rey, claro, ¿no? Es decir, claro. cuando tú ves, yo era muy fan de esa serie The Crown, ¿no? Que es la Sí, historia de la reina en Inglaterra, todo lo que no puede decir, en lo que no se puede meter, porque es la encarnación de el país, sí es la ¿no? bandera, Ella es el Reino Unido, ¿no? exacto. Entonces ella no se puede meter en política tan abiertamente. Esa idea la tienen muchos cuando llaman que el presidente tendría que ser neutral, que es el representante del Estado mexicano. No, bueno, sí, es el representante del Estado mexicano en el exterior. En lo interior hay una mayoría que votó por él y tiene un nivel de aprobación de 7, 8 de cada 10. Entonces puede hacerlo y lo ha hecho, a pesar de que lo han demandado, le han bajado las Sí, mañaneras, ¿no? Siempre está ese amparo de alguien que dice que quiten la mañanera, ¿no? Y ha sobrevivido sí, durante 6 años porque la gente lo apoya, porque y la que además gente no debe se hablar de informa. política en la mañanera, Imagínate. en la conferencia de prensa del No puede mencionar a presidente. la candidata de la oposición, Bueno, es que hay un ¿no? sector que precisamente se ha aferrado al sentido común previo Previo. y no quiere soltarlo ni quiere reconocer que ya es otro sentido común, es decir, mayoritario. Vamos a un corte y regresamos. No, yo no voy a votar porque nadie me representa. No, bueno, es que a ti Exacto, individualmente no te va a representar, exacto. pero ni tu mamá. O sea, tú lo que tienes que hacer es pensar en un país imaginario que es colectivo, que tiene creencias compartidas, que tiene un propósito compartido, un destino compartido, y en función de eso, votar Y y no es participar, negar tu individualidad. Hay un ¿no? lugar para la individualidad y hay otro lugar para lo social. Y en lo social es absurdo aplicar las reglas de lo individual. Exacto. La idea de que Claudia tendría que ser original, pues es una cosa que se aplica a los que escriben obras de teatro como tú. Sí, y por favor, no. Te imaginas un presidente original, no, gracias, como Milei, ¿no? Que Ese sí, sí es muy original, original, es sí. tremendamente original y está destrozando a un país. Sí, probablemente esté haciendo estética, pero no política. Fabricio, ideas que han cambiado. El individualismo, por ejemplo. Así es. Pensar, por ejemplo, que se puede hacer política pensando en ti mismo, nada más, ¿no? En lo que a ti te pasa, en lo que a ti te conviene, en lo que, ¿no? Y no pensar, no tener un imaginario de lo que es el país, de lo que es la colectividad. Que el neoliberalismo jugaba con una idea, además del individualismo, que era entonces la comunidad, la pequeña comunidad, tus vecinos, la banqueta está rota, no tiran la basura, eso es lo que te debe de importar en política, Sí. ¿no? Y eso lo transmitieron a una parte de los movimientos indigenistas, ecologistas, etcétera, que importaba esa pequeña comunidad. Ya lo grande se había desaparecido o era tan inabarcable y el poder era omnipresente que no podías más que dedicar tu pensamiento público a la pequeña comunidad o a tu familia. Bueno, esa idea es la central en el liberalismo económico, ¿no? Adam Smith escribió, no es por la generosidad que el carnicero, el panadero y el cervecero cooperan para llevar a nuestra mesa la cena, sino
por su egoísta interés propio. Es la suma de esos egoísmos que luego una mano invisible coordina para el bien común, Exacto. ¿no? Y ahí tienes, digamos, la contraparte, que es la de P.H. Thompson, que es la economía moral, que es el origen, de ahí agarra el nombre Andrés Manuel, que es la historia, es la otra historia, que no es el precio, que no es la oferta y la demanda del panadero, sino que hay una decisión de pronto del panadero o del que guarda los granos de trigo en Inglaterra, de decir, hay una parte de la población que se está muriendo de hambre, vamos a regalarle eso y los demás van a pagar un precio. Que es el equivalente de pagar impuestos. ¿Qué es el equivalente a pagar impuestos? Es Y que decir, esos compensas, impuestos se ¿no? distribuyan entre los que más necesitan. Exacto. Y tienes ahora Oye, a... Fabricio, para mí me encanta lo de la mano invisible, porque la mano invisible nunca ha aparecido. No, es un poco Dios, la verdad. Sí, En claro, es el, Dios. digamos, en la estructura, si tú ves la estructura de lo que es el liberalismo, pues en realidad ellos sustituyen a Dios por la mano invisible, ¿no? De hecho, el nombre es un poco religioso, ¿no? Claro, O sea, hay algo que lo arregla todo y que es justo, ¿no? y en la práctica es realmente que algunos soportan hambre y otros tienen todo. Todo, pero más allá, el neoliberalismo lo que demostró es que no hay, como diría Andrés Manuel, no hay una ganancia razonable, Sí, sino que es exorbitante, es ¿no? exorbitante, y más en México que tenemos, Tienes 14 familias en sí, México, porque además es familiar, 14 familias en México que tienen 4% del PIB en sus ahorros, en sus cuentas claro. en paraísos fiscales. Además tenemos la proporción más abusiva del mundo de distribución de la ganancia de las empresas, Exactamente. ¿no? Acá en México, los dueños o los consejos se llevan 70% de la ganancia y los trabajadores 30%. En Estados Unidos es 50% y 50%, en Europa es 70% y 30%. Entonces, una corrección de la izquierda. Pero regresando a lo del individualismo, Fabricio, es que está en toda nuestra historia próxima, está esta cosa del individualismo. Por ejemplo, la idea de que Claudia se tiene que separar de López Obrador y Sí, mostrar ¿qué? que ella ¿Qué? es individual. O sea, imagínate, nada más imagínate el pensamiento suicida. Ujú. O sea, Claudia tiene que decir, yo no tengo nada que ver con ese señor, que sí tiene el 70% de aprobación, pero no quiero su apoyo, no quiero. Y no soy parte de un movimiento. ¿Qué números tendría Claudia? Sí, no, porque además se aplica una característica que no tiene nada que ver con la política, que es la novedad, ¿no? La O la independencia. independencia, la creatividad o lo original, ¿no? Exacto, que se mezcla en caso de una mujer el mostrarse no sometida. Exacto, pero aquí tienes un movimiento, ¿no? Exacto. De la que ella es fundadora, ¿no? Claudia es fundadora del movimiento, no solamente del obradorista. Cuando estuvimos juntos en la huelga de la UNAM en 87, pues estábamos fundando un movimiento contra el neoliberalismo, porque nos oponíamos a que ¿Eh? hubiera cuotas en la universidad nacional, y llevamos a Cuauhtémoc Cárdenas, que era la primera vez que entraba un candidato de oposición a la Universidad Nacional, y no pasó nada, digamos, no hubo golpes, ¿no? Y apoyamos juntos al Frente Democrático Nacional y después la lucha contra el fraude. Es decir, Claudia viene de eso. Claro. Y, por supuesto, ¿por qué iba a abjurar de su pertenencia a un movimiento Pues para eso democratizador? es la confusión de lo social con lo Con lo individual. individual. Entonces, y luego este tipo de cosas de por qué si tú tienes dinero y te están cobrando más Exacto. impuestos, no estás del lado de Xochitl A mí me lo Gálvez. escriben todo el tiempo en redes. Dice, pero ¿por qué? Yo sé que tú tienes una casa propia y que te ha ido muy bien. O sea, yo tendría que votar por mí misma. O sea, Sí, llegar con una foto, ponerla en la papeleta y tacharla. O sea, es esta frase, absurdo. por ejemplo, de, no, yo no voy a votar porque nadie me representa. No, bueno, es que a ti Exacto, individualmente no te va a representar, exacto. pero ni tu mamá. O sea, tú lo que tienes que hacer es pensar
en un país imaginario que es colectivo, que tiene creencias compartidas, que tiene un propósito compartido, un destino compartido, y en función de eso, votar Y y no es participar. negar tu individualidad. Hay un ¿No? lugar para la individualidad y hay otro lugar para lo social. Y en lo social es absurdo aplicar las reglas de lo individual. Exacto. La idea de que Claudia tendría que ser original, pues es una cosa que se aplica a los que escriben obras de teatro como tú. Sí, y por favor, no. Te imaginas un presidente original, no, gracias, como Milei, ¿no? Que Ese sí, sí es muy original, original. es tremendamente original y está destrozando a un país. Sí, probablemente esté haciendo estética, pero no política, ¿no? La política es colectiva. Y eso Sí, también ha cambiado el sentido común, es decir, muchas de las personas que antes solo veían, digamos, su vida privada, se han tenido que involucrar en la política porque les empezó a no solamente a afectar, sino a importar, ¿no? Ah, hombre, hay una desigualdad terrible en el país. claro. Tienes una exportación neta de mano de obra de los Estados Unidos, las familias han sufrido la guerra contra el narco, hay que preocuparse por ellos. Y eso es un cambio fundamental. Eso, si lo hubieras planteado en 1990, Sí. serías un loco, ¿no? Sí, hay un libro que salió hace algunos años que se llama El amanecer de todo. Eh, en este libro es la revisión de la idea de la desigualdad. Occidente, a partir de la conquista de América, empezó a defender la idea de que por fuerza las sociedades son desiguales. Y esa Es es una, natural. que es lo natural, Ujú. exacto. Y resulta que primero, en la misma Europa tuvo antecedentes donde esto no era cierto, pero sobre todo América estaba poblada por muchas culturas, entre las cuales varias practicaban la igualdad. Así es. Nuestros Sí. indígenas siguen haciendo lo mismo. ¿Te acuerdas de esta cosa de que la economía del derrame, ¿no? Ujú. Que al más rico de la comunidad lo nombran alcalde precisamente para que se pase invitándoles las taquizas y las... Que arregle el Y camino. claro, para Exacto. igualarlo y que sirva su superioridad, se derrame en la comunidad. Bueno, esto es la negación de toda esta historia paralela a la historia del egoísmo. Sí, Europa fue muy hábil, digamos, para encubrir lo que realmente estaba sucediendo con sus invasiones y su saqueo, con lo que le llaman la extracción, ¿no? De recursos de otras partes, de América, Sí, de África, de Asia, y cómo eso, si tú vas a Europa, está bien bonito, ¿no? Pero todo eso es con el dolor de sí, gente en otros continentes, ¿no? No es que ellos sean más cuidadosos, o, ¿no? Es decir, ellos han saqueado ese dinero y apenas lo están reconociendo, sí, apenas los historiadores están sí. diciendo, sí, sí, efectivamente, la riqueza nuestra viene de una extracción neta de fuerza de trabajo y de recursos naturales. Increíble, ¿no? Cómo los neoliberales españoles a últimas fechas les ha dado por decir que más bien los mexicanos de esa época, los mexicas, deberían estar agradecidos de que fueron conquistados, asesinados y convertidos en esclavos a cambio de que les trajeron la desigualdad. No, sí, es Exactamente. que lo oyes a Vargas Llosa y dice, no se da cuenta de lo que está De lo diciendo. que estoy Es inhumano lo que está diciendo. Y fíjate, ahora nos suena perfectamente, es una locura y es una mentira, porque el sentido común varió Sí, y vamos en el sentido más colectivo y sí, más de reconocer también que la historia también es la historia de lo monstruoso, de lo cruel, del reparto del dolor, creo que también hay una revisión en la historia. Eso también, como país, por ejemplo, mm, México se ha enfrentado a ese rostro terrible que fue la Guerra Sucia, que fue la muerte de muchos estudiantes desde 68 hasta mediados de los 80. Y nos vemos en ese espejo y decimos, pues sí, sí somos eso, pero además somos racistas, además somos clasistas, además, ¿no? Decimos naco, además de, ¿no?
tenemos prejuicios raciales, de clase, Sí, etcétera. ha sido un sexenio de revisión de Y eso. somos nosotros, somos los mismos, pues, Sí. pero nos vamos a rectificar, No ¿no? sé si viste la introducción del INE al debate de Claudia Xóchitl y Maínez, en donde te dieron un instructivo de cómo iba a funcionar el debate y todos los muñequitas, las caricaturas, eran rosas. Sí, exacto. Pues el que hizo el diseño no lo pensó, pero sí nos ha puesto delante, digamos, de ese otro país Pero que no queremos ser, ¿no? déjame, captura la idea de que para ser poderoso tienes que ser blanco. Y eso se ha difuminado este sexenio. O que para ser un comunicador tienes que ser blanco. Sí, sí, yo creo que es muy importante que durante muchas décadas los que nos representaban, no solamente políticamente, sino también en los medios, en las telenovelas, etcétera, eran blancos, rubios. Somos o fuimos el país que gastaba más en tintes rubios para el cabello. Guau. Eso te habla mucho de lo que pasa Claro. entre las castas, digamos. Y no sé si ha cambiado, hace mucho que no veo telenovelas, pero Sí. los morenos solamente eran sirvientes Ujú. o eran narcotraficantes, eran los malos, Sí, sí, ¿no? sí, Era el sí. chofer, ¿no? Y los protagónicos siempre eran los rubios, ¿no? Fornidos, ¿no? Con Sí, no sé un... si ha cambiado. Después está la idea de, derivada de todo lo que hemos platicado de la mezquindad personal, ¿no? Este, y que además la mezquindad está cifrada en querer dinero. O sea, cualquier cosa que hagas es motivada por dinero. No sé a ti, pero a mí sí me toca por lo menos unas 30 diarias tweets en donde me dicen que debo estar muerta de hambre. ¿Por qué? No, porque soy proizquierda. Ah, claro, porque Sí. además no puedes, hay una idea muy Eso es muy básica, neoliberal. muy elemental del neoliberalismo de que los sistemas planificados, si hay planificación del Estado, eso es una dictadura, ¿no? Eso es Sí, totalitarismo. sí. O sea, la planificación es A mí totalitarismo, me lo ¿no? contó recientemente un billonario y me dijo, sí, no, Claudia, la 4T, todo está muy estructurado, ya tiene su plan de gobierno. Y sí, nosotros somos un desmadre, pero así es la democracia. Pues no, el caos, en el caos solo ganan los fuertes. Eh, Sí. y la planificación es precisamente eso. Y parte, digamos, de los planes de gobierno es que se delimite cuánta ganancia realmente puedes tener. En este momento en Europa se están discutiendo no solamente el aumento de impuestos a los más ricos, sino a las herencias de los más Sí, ricos, claro. ¿no? Porque ¿por qué? Porque allí está ¿No? estructurada la continuidad Exactamente. de la De la desigualdad. desigualdad, es decir, tienes familias Sí. que no importa que no hayan hecho nada, ni han trabajado en su vida, por producto de las empresas heredadas y del dinero en paraísos fiscales, tienen poder económico. Ahora, con todo, por ejemplo, los ingleses piensan que nobleza obliga. O sea, que si perteneces a una familia muy rica o aristocrática o ambas cosas, tienes que servir a la sociedad. Eso todavía no ha cambiado en México. No, los empresarios siguen con el discurso, o al menos los que salen los que son los que salen en medios de comunicación, los que son famosos, siguen diciendo que ellos son los únicos que trabajan y que son los únicos que se esfuerzan y que crean empleo, que es una idea. Te lo describen desde su yate. Exacto, te lo escriben, exacto, desde un yate perdido en el Pacífico, ¿no? Así de estamos aquí trabajando, ¿no? Exacto. Creando empleo y riqueza, como si los trabajadores Sí. no generaran la riqueza con sus horas de trabajo y los bajos salarios. Eso es otra cosa que cambió del sentido común, Y una ¿no? cosa muy, muy poderosa es la idea que no nacemos para trabajar, que el trabajo no nos justifica. Claudia lo dijo hace unas semanas y hubo derrames cerebrales.
Sí, el ¿no? trabajo no nos Honestos define derrames cerebrales. ¿Cómo? Según el neoliberalismo, sí, vivimos para trabajar. para trabajar. Eso, por ejemplo, a las feministas el neoliberalismo les trajo muchas complicaciones, ¿no? Porque además de ser Oh, sí, la mamá cuidando la casa, a los niños, etcétera, tenía que generar un negocio que le llamaban emprendimiento, y hay historias realmente de terror de esa nueva exigencia que se les hizo a las mujeres, ¿no? Y se les disfrazó de liberación, ¿no? Porque entonces tenían dinero para colaborar en la casa, y lo que en realidad sucedió fue que tenían jornadas de 24 horas, es que, ¿no? Fabricio, imagínate a Adam Smith que vivía con su mamá, Ajá. ¿no? Y su mamá se hacía cargo de todas sus cenas y de sus desayunos y de sus comidas y de su ropa y de su cama, de todo. Y esta señora, él está escribiendo en un estudio del cervecero, carnicero y el panadero egoístas, y que hay una mano invisible que arregla todo, y entra la mano invisible que es realmente la de su mamá, a Que arreglar arregla todo. todo, sí, O sea, exacto. las mujeres hemos sido invisibilizadas Visibilizadas. y nuestro trabajo. Llega el neoliberalismo y nos dice, el único trabajo que te voy a reconocer es el que haces fuera de tu casa, cuando realmente por herencia hemos trabajado sobre todo en nuestras casas. Sí, Bueno, parir ya es suficiente trabajo, ¿no? sí, pero además estaban, es una cosa a la que están obligadas, ¿no? Porque ustedes son las mamás, Eso es ustedes son gratis, las, ¿no? Eso es gratis, ¿no? Eso no se considera. Entonces porque es tienes, por amor. porque es por amor, exactamente. Sí, Es claro. esta idea, El exactamente. dinero y el amor Y son el dos cosas. dinero, hay otro asunto del sentido común anterior, que era, el dinero era la justificación plena para todo, ¿no? ¿Por qué haces eso? Pues porque me da dinero, Claro, ¿no? ¿Por qué matas a una persona? Pues porque me dieron dinero, claro. ¿no? Las cosas más terribles, ¿por qué contaminaste un lago? Sí. Pues porque me dejaba dinero, ¿Por qué ¿no? seguimos perforando la tierra para sacar petróleo? Por dinero. Por dinero. Todo es Y justificado por el entonces dinero. todo se justifica, ahí se pierde el debate, digamos, ¿no? Es por dinero, es mi trabajo, ¿no? Claro, Fueron órdenes. claro. Lo eh, maté, pero pues entiéndeme, le exactamente, robé mucho dinero. había mucho dinero, ¿no? Entonces el dinero ya no es justificación, igual que el trabajo ya no Sí, es tu identidad. Eh, es interesante cómo la identidad se ha politizado, ¿no? sí. Eh, Cómo la gente habla de política, habla de las mañaneras, habla de los datos del gobierno, habla de los planes del gobierno, de las candidatas, y eso es parte de una identidad, es parte de lo que se es como mexicano. Es muy interesante cómo esa politización ha refundado el orgullo por ser mexicano. Yo lo veía claramente en la inauguración del AIFA, ese orgullo de retratarse en el aeropuerto, en los baños del aeropuerto, en la estructura del aeropuerto, etcétera, diciendo, esto es compartido, esto es un logro compartido y es de los mexicanos, Hablemos ¿no? más de eso. Vamos a una pausa y regresamos. Que tengamos una mujer presidenta llevará a otro nivel esta apertura a la comunidad, que me recuerda las críticas de la derecha a Claudia. Tiene el corazón de hielo, es fría y dices, espérate, ella quiere ser presidenta, no quiere ser edecán, y Exacto, menos tuya. exacto, Ella no quiere ligarse a señores, ella quiere exactamente. trabajar con señores y señoras. Es bien distinto. Ahí hay dos temas fundamentales, Sabina, que es, uno es, ¿por qué a los hombres no les exigimos, ¿no? Cuando son fríos y calculadores son muy eficaces, pero las mujeres no, las mujeres tienen que ser blandas y suaves y amorosas, ¿no? Fabricio, hablabas del orgullo de ser mexicano y hablabas de alguien que va al AIFA y se siente orgulloso. Sí,
hay un nuevo orgullo por pertenecer al país, ¿no? También se ve con los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Cómo la política los ha devuelto, digamos, a ser parte del país, a votar, a manifestarse, a opinar. Me parece que es un cambio fundamental que nuestros intelectuales no han visto, bueno, no han visto nada, pero eso no lo han visto, que es lo que yo llamo el arraigo republicano, que ya no es el viejo nacionalismo revolucionario de la bandera, de los héroes, las fechas conmemorativas, el respaldo al presidente en el O sea, Zócalo, hacia arriba, no hacia es hacia arriba, arriba. es de abajo, ¿no? Y es igualitario, es antijerárquico, digamos, o antioligárquico, Sí. para usar esa palabra, que es esto que decíamos antes de entrar al aire, que es yo no soy parte de los opresores. Yo no soy parte de los que se corrompieron, hicieron negocios al amparo del Los que no poder, pagan buenos salarios. los que no pagan buenos salarios, los que no pagan impuestos. Exacto, Yo no tengo mi dinero de exacto. esa corrupción, ¿no? Sí. Y entonces estoy orgulloso de estar con los iguales y ese orgullo que yo le llamo republicano porque no tiene que ver más que con la propia extensión de la democracia, ¿no? Si a los excluidos ellos lo toman, toman la democracia como suya, van y votan y sacan al PRI y al PAN del cuadro, y ahora esa politización es parte de su arraigo, es parte de su pertenencia al país, Es el placer de la pertenencia, de la colectividad, de la de ser colectividad. parte de algo más grande. Yo estoy seguro que ha cambiado mucho, o Sí, por lo menos se contiene el clasismo y el racismo, porque ya está mal visto, ¿no? sí, Antes era chistoso, antes podía ser, ¿no? Así como de, qué sincero y auténtico eres porque eres clasista, ¿no? ajá. Y ahora está muy mal visto y creo que hay una cierta contención, en algunos todavía no, pero en una parte, digamos, de la élite, de los privilegiados, que se contienen a la hora de hablar de su servidumbre o de los pobres, Y ¿no? algunos han cambiado realmente, se Y han algunos abierto al cambio. Creo que también en ese sentido que tengamos una mujer presidenta llevará a otro nivel esta apertura a la comunidad, que me recuerda las críticas de la derecha a Claudia. Tiene el corazón de hielo, es fría y dices, espérate, ella quiere ser presidenta, no quiere ser edecán, y Exacto, menos tuya. exacto, Ella no quiere ligarse a señores, ella quiere exactamente. trabajar con señores y señoras. Es bien distinto. Ahí hay dos temas fundamentales, Sabina, que uno es, ¿por qué a los hombres no les exigimos, ¿no? Cuando son fríos y calculadores son muy eficaces, pero las mujeres no, las mujeres tienen que ser blandas y suaves y amorosas, ¿no? Amelia Valcárcel habla de la ley del agrado. Dice que durante milenios nos educaron para agradar al amo, el amo siendo el hombre. Las mujeres y los esclavos somos educados en eso, en la ley del agrado. Y bueno, cuando tienes una presidenta, eh, ese mito se rompe, entramos a otra forma de ser de las mujeres, que curiosamente yo creo que Xochitl se ha tropezado tanto porque se ha tropezado con su propia ley del agrado. O sea, pues Xochitl pudo haber llegado y puesto sus condiciones y haber dicho, mire, yo soy centro izquierda, que creo que sí lo es, soy una socialdemócrata. Entonces, me van a obedecer a mí o me voy, no soy su candidata y se van a plegar ustedes a mí porque yo soy la líder ahora. Y creo que quedó atrapada y tropezó con su propia ley del agrado, caerle bien a todos. No puedes ser socialdemócrata si quieres caerle bien a Lito, Y a ni a Marco Claudio X, y a Claudio X. Pero claro, yo creo ni a que, Krause, ni a todos estos que les han susurrado en el oído. bueno, ese es el otro punto. Es decir, si tú ves, Xochitl está rodeada de hombres. Claudia Exacto, no. ¿no? Claudia está rodeada de mujeres. Sí, Y te puedo decir además, así rápido, las principales funcionarias del gobierno de López Obrador, las más destacadas,
son mujeres. Y tienes a Raquel Buenrostro, tienes a Rocío Nale, tienes a Claudia Sheinbaum, tienes a Luis Alcalde, tienes, no, es decir, es una gran cantidad de Sí, a la mujeres secretaria de Seguridad. muy exitosas, Sí, a Rosa Isela. sí. Y yo veo a muchos hombres que lo están disfrutando. Es como si se encontraran su parte blanda. O sea, si retrocedieran a antes cuando la sociedad les impuso el machismo y se relajan, obviamente. Poder estar entre pares, que es lo mismo que cuando puedes estar con gente de distinta clase social y sentir que hay un terreno donde todos somos pares. Alguien más rico que tú o alguien más pobre que tú, pero somos pares en un terreno, en el terreno de los derechos. Así es, ese terreno, digamos, se ha ido ampliando hacia el ámbito de la ética y de los valores compartidos, ¿no? Entonces, eh, que hay que pagar impuestos para que se haga infraestructura o para que se dé a los programas sociales, es ya un consenso muy extendido que nos permite debatir en qué te lo gastas, ¿no? Y también los Etcétera. privilegios. Te cuento de mi madre, psicoanalista, no es una magnate, pero sí tiene suficiente para vivir cómodamente con sus ahorros. Le encanta ir a cobrar su beca del bienestar. Le encanta, se siente parte. Ella nació en Polonia y se ha pasado toda la vida integrándose al país. Y ahora dice que le emociona como si México hubiera metido un gol en un mundial. Se siente parte. Exacto. Y creo que eso hay que valorarlo en su dimensión histórica, ¿no? No solamente los adultos mayores se sienten involucrados en el destino común, sino, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes cuando reciben esa beca, que tanto ha criticado la derecha de que se la gastan en chelas y no sé qué, en realidad tienen que trabajar para poder acceder a la beca, tienen que estudiar y también los aprendices tienen que trabajar para recibir la beca. Y estas becas los hacen parte del país y también valoran lo que son, Totalmente. ¿no? No unos mantenidos, como decía el neoliberalismo, los famosos ninis, ¿no? Que están ahí, que no van a salir nunca de sus casas, porque además el cártel inmobiliario ha subido muchísimo el precio de los departamentos, sino que reciben este apoyo del gobierno por lo que hacen, por lo que deberían de hacer, que es estudiar o trabajar de aprendices. Y creo que esa valoración social, el reconocimiento social que significa esa Sí, tarjeta, porque es un derecho, eso. tiene que ver con el orgullo a pertenecer al país, que se había perdido, era, ¿no? Todo el mundo, bueno, una parte de la clase media quería ser Orlando o Florida, ¿no? De Miami. Y se sentían cosmopolitas y todavía hasta hace poco un analista, Aguilar Camín, dijo, ¿no? Pueblerino, aldeano, le dijo a otro, Tello, por referirse a la soberanía nacional, por referirse él lo llamó nacionalismo, en realidad no tenemos un nacionalismo, tenemos un patriotismo. Y lo que le estaba diciendo a Aguilar Camín es, no te vayas a ese sentido común. Acuérdate que estamos defendiendo el anterior. El anterior, ¿Qué claro. sienten? ¿Qué sienten los que están perdiendo la estelaridad en el sentido común anterior? Ese sentido común que se está yendo a la historia. Exacto. Cuando ellos, imagínate que cuando ellos hablaban en el sexenio de Salinas o de Cedillo, eran la voz de la verdad, eran la fuerza de la opinión pública. Ellos se autonombraron la opinión pública. La Sin opinión, preguntarle al público. la opinión pública fue por otro lado y Exacto. ellos se quedan reducidos a locura, como es el caso de lo que dice Jorge Castañeda. No puedes pensar más que es una locura lo que está diciendo. O a la mentira, en el caso de Aguilar La Camín, agresividad. Krause, etcétera, ¿no? Que es como, yo sé que me estás mintiendo, no tiene nada que ver con la realidad lo que me estás diciendo, porque ellos se quedaron, digamos, en que lo que ellos pensaban y les convenía pensar era el consenso. Claro, y ellos eran los voceros estelares de ese sentido común.
va a pasar el próximo sexenio con el sentido común? Bueno, si gana Claudia, se va a afirmar el nuevo sentido común y se va a prolongar. Pero ¿qué va a pasar con esta minoría que está francamente resentida? Ellos se llaman asediados, pero pues cómo no, si se encerraron en una casa, cerraron todas las ventanas y las puertas. Están asediados por ellos mismos. Yo temo que pueden radicalizarse. Sí, probablemente sea, digamos, nuestra versión de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, como en Argentina, en Ecuador, en Colombia, que es que la derecha se hace ultraderecha, ¿no? ¿Sí? Y empiezan dicen, sí, sí somos racistas, sí, sí somos clasistas, somos patriarcales y no estamos de acuerdo, Y si no nos ¿no? importa la realidad. Y no nos importa Ok, la sí realidad. perdimos la realidad, pero vamos por otra vía. Exactamente, entonces creo que pueden hacer eso. Ahora, sería es que me acordé hay una historia de unos soldados japoneses que no se enteran que se terminó la Segunda Guerra Mundial y ellos siguen luchando en una selva contra un enemigo que ya no está, ¿no? Y están durante 10 años ahí, hasta que llega alguien y les avisa que esa guerra terminó, que la perdieron y que además terminó hace 10 años. Y ellos intentan matar al que se los está diciendo porque creen que es una conspiración para que dejen de luchar. Entonces me acordé de eso porque están como en ese periodo, pero yo creo, Sabina, francamente, yo se los recomendaría que empiecen a pensar en hacer un duelo de veras, digamos, de lo que fueron, de lo que significaron, y asumir la muerte, digamos, de esa parte de la historia del país y el protagonismo que tuvieron. Y como todos los que hacemos duelo cuando se nos muere un pariente, pues retomar, ¿no? A nuestro sí mismo, a nosotros mismos, que se retomen ellos y puedan hacer otra vez historia, literatura, etcétera, y dejar este odio tan irracional que le tienen a López Obrador, a la izquierda Y el nuevo sentido. y al nuevo sentido común. Muchas gracias, Fabricio. No, Como gracias. siempre, es un placer escucharte. Gracias, Sabina. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.